visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A continuación, el programa de la firma Macís y Asociados. Hágale números. Muy buenas noches, gracias por compartir con nosotros en otro programa de Hágale Números. Hoy con un tema fundamental en el cual todos creo que hemos tenido participación directa o indirectamente. Hoy vamos a hablar acerca de construir sin errores y qué significa eso. Macís y Asociados presenta su programa de análisis y formación en contabilidad, finanzas, tributación, administración y mucho más, con Néstor Macís. Esto es Hágale Números. Bueno, como les comentaba anteriormente, hoy vamos a hablar acerca de la construcción, algunas cosas de la construcción donde todos hemos tenido que ver, los que hemos hecho casas, o los que hemos tenido que participar indirecta o directamente en la construcción, en algún momento nos hemos llevado un colerón o hemos perdido dinero tal vez por no planificar, por no hacerlo adecuadamente. Hoy les vamos a tratar de indicar qué es lo que usted no debe y qué debe hacer para que el proceso de construcción sea un proceso limpio, un proceso incluso donde no haya costos adicionales y que más bien sea todo adecuado para su bolsillo. Hoy nos acompaña don Johnny Naranjo, él es ingeniero civil, con 38 años de ser ingeniero, propietario de la empresa constructora Tiseico, actualmente Navijo, con 30 años en el sector de la construcción de casas, edificios y todo tipo de obra civil. Bienvenido, don Johnny, gracias por estar en Hágale Números. Gracias, buenas noches, muy complacido de participar en tu programa, Néstor, y aquí estamos hablando de algo que me apasiona, la construcción. Qué dicha, don Johnny, porque realmente, bueno, por experiencias que he vivido, tanto en la familia, como incluso en amigos o en, en clientes, algunos procesos de construcción han sido nefastos, tanto para los, para los dueños, incluso para quienes construyen muchas veces. Entonces, rápidamente vamos a entrar en el tema. Dígame, ¿qué es construir sin errores? Claro. Y me imagino, esto que me dices es recurrente, o sea, yo creo que todos hemos escuchado a algún vecino, familiar, amigo, contarnos la experiencia de la construcción. El título Construir sin errores es retador porque no quiere decir que no vamos a cometer errores a la hora de la construcción. Yo creo que nada en la vida se puede plasmar sin hacer errores, pero lo que sí se puede hacer es abrir un ámbito para cubrir todos los panoramas de riesgo que se pueden tener a la hora de la construcción. Y aquí hay que aclarar que construcción no es solo la ejecución de la obra, sino que la construcción comienza desde que la persona tiene la necesidad de crear un proyecto, el que sea.
puede ser industrial, puede ser unifamiliar, puede ser vivienda, puede ser la acera de la casa. Ok. Todo, absolutamente todo, es un proyecto que requiere de un proceso de etapas para llevarlo desde el principio al final a buen término. Ok, eso es importante. Usted dice que hasta en obras muy pequeñas Claro. tenemos que planificar. Claro. Porque incluso una obra pequeña se nos puede convertir en un problema. De hecho, es increíble, las obras pequeñas son las que mayor problema dan. Normalmente dan más problemas. Sí, porque la gente piensa, no, esto es muy pequeño. Y entonces dan por un hecho que cualquier persona lo puede hacer y se les complica el asunto. Sea por suelo, sea por el terreno, sea porque al que contrató no le interesa un trabajo pequeño, le cobró, se fue, le dejó botado. O sea, hay muchos, pero muchos en realidad historias acerca de cómo ha sido fallido un tipo de obra de construcción. Claro, incluso a mí me interesó mucho traer este tema porque, como le decía, a veces podemos tener, además de perder la paz y la tranquilidad, perderíamos mucho dinero si no hacemos una buena planificación, una buena incluso contratación de los servicios profesionales o de los profesionales que nos pueden ayudar en esto. Entonces yo dije, hágale números para que usted no pierda dinero y que más bien pueda invertir cada colón en lo que usted quiere, es construir, sea su casa de habitación, sea su proyecto productivo, sea locales, sea un edificio, o sea que realmente lo que usted esté pagando sea por la inversión que usted inicialmente quiere. En eso vamos a entrar. ¿Cuáles son los primeros pasos o los pasos correctos para iniciar una construcción? Muy bien. Vamos a ver. Un proyecto de construcción nace por una oportunidad o por una necesidad. Okay. O sea, vamos a suponer, porque cualquiera de los dos puede seguir la misma secuencia de etapas. Si hay una necesidad, entonces hay que ubicar, primero, dónde se va a hacer. O sea, hay que buscar una empresa que realmente sepa guiarlo, orientarlo. Entonces, el primer paso sería identificar si el proyecto que se quiere es viable. ¿Qué quiere decir que es viable? Yo le pongo este ejemplo. Usted quiere montar algo como lo que tenemos aquí. Entonces se necesita de internet de alta velocidad. Okay. Pero el terreno que tiene disponible no hay internet. Entonces ya ahí muere el proyecto. Ya no hay proyecto. Porque no es viable. O sea, no vas a gastar planos y toda la documentación que se requiere para llegar y decirle, ay, mira qué torta, no había internet. Okay. O si tenés una planta que requiere mucha agua y resulta que la acometida de agua que tenés es simple y llanamente la paja que te da acueductos, y esa no es suficiente. Entonces, esto podría incurrir en otros problemas. Por supuesto, pueden haber soluciones. Entonces, primero ver la viabilidad del proyecto. Okay. Si es viable... Eso se hace en un anteproyecto. En un anteproyecto. Okay. La primera etapa es un anteproyecto. Okay. El anteproyecto te va a decir si es viable, si es factible. ¿Qué quiere decir que es factible? Cuando ya quemó esa primera etapa, entonces ahora sí, veamos a ver terreno. Okay. Veamos a ver si usted requiere que la planta, por decir algo, necesita tener un andén, vas a tener que, lo ideal sería tener 1,20 metros de diferencia para que lleguen los camiones de descarga, Okay. y de carga. Entonces, una miradita al terreno le podría decir al cliente, mira, vale la pena, o sea, sí está bien. Ahora, hágale números al presupuesto. Claro. Eso sería, ese presupuesto, ¿cómo sería? Totalmente global. Usted me transmitió a mí las necesidades que tiene y yo rápidamente puedo ponerle por áreas y decirle, mira, este proyecto tuyo puede andar por esto. Okay. Entonces ahí vos le vas a hacer números. Mira, sí es cierto, es factible. En la viabilidad del proyecto ahí son la disponibilidad de servicios, ver si tenemos los servicios,
pedir uso de suelo también. El uso de suelos es importantísimo, es cierto. Los servicios es, por ejemplo, el que te decía, por ejemplo, internet del agua, el fluido eléctrico. El uso de suelos es porque si vos vas a montar una planta, pero el terreno que tenés es residencial, igual, ya se quemó el proyecto. Eso que usted está diciendo es importantísimo. Yo hace unos días estuve buscando una propiedad allá por el lado de Cañas, de Guanacaste, y me ofrecieron un par de terrenos, pero inmediatamente me dice una persona, mire, busque información acerca de la disponibilidad de agua, porque en este sector no hay agua. Correcto. El uso de suelos, por ejemplo, te puede decir el área mínima que el gobierno local, que la municipalidad, te va a permitir construir. Y si alguien te vende un terreno muy barato, pero no cubre el área mínima o el frente mínimo, entonces ahí se murió el proyecto también. Por eso todo eso es parte de la viabilidad. La factibilidad, cuando ya pasó esta etapa, es cuando ya, si es factible, hay que meter un poquito de números para decir, bueno, sí, todavía es factible. Cuando pasa esta otra etapa de factibilidad, entonces sí, en ese momento ya se sienta el cliente con una empresa, por ejemplo, como la de nosotros, y comenzamos a verificar cuáles son las necesidades y los requerimientos que usted quiere. Okay. Por ejemplo, una casa, usted tiene familia, bueno, necesito 3 cuartos, cada cuarto con baño, necesito una cocina grande porque mi esposa tiene un catering o le gusta cocinar, me gusta recibir amigos, entonces yo quiero una terraza, quiero tener un dormitorio con estas condiciones. Si es una planta, bueno, va a ser con una parte administrativa, vamos a tener una planta de proceso. Todos esos requerimientos hay que transmitirlos. La otra parte viene del profesional. El profesional, por ejemplo, si es vivienda, el terreno está en un lugar donde por ejemplo, la vivienda es solamente estilo colonial, y a usted le gusta que sea moderno, minimalista, entonces ya ahí también, o sea, ya hay que decirle, mire, sí puede hacerlo aquí, pero hay que hacerlo estilo colonial, y a usted no le gusta, entonces hay que tomar una decisión, y ahí pararía el proyecto. Ahí estamos todavía en la fase de anteproyecto. Sí, solo que ya aquí, si se pasa esta parte, ya entraríamos a la parte de hacer unos planos de anteproyecto, que ya ahí es graficar lo que ustedes han transmitido, digamos, al profesional, y entonces se montan plantas, se montan cortes, fachadas, se puede montar un dibujo tridimensional que le haga ver claramente, digamos, si realmente cumple con lo que usted estaba imaginando. Okay. Entonces esta parte es muy bonita porque ya ve materializado en cierta forma lo que yo quería, ¿verdad? Claro. Lo que estaba pensando. Sí, ¿verdad? Llevamos lo imaginado o lo pensado a la realidad. Correcto. Y aquí nuevamente se vuelve a estimar, se vuelve a estimar el costo, porque ya hay un desglose y ya se puede decir, bueno, y esta casa va a contar con 5 años. Esta planta va a tener son hombres y mujeres, pero hay más mujeres, entonces la batería de baños va a tener que ser más amplia. O sea, ya hay una serie de cosas que ya se pueden determinar. Ese anteproyecto lo hace el ingeniero civil. Digamos, más bien el presupuesto del anteproyecto, que es en forma global porque todavía no estamos en detalle, esto nos lo ayuda el ingeniero civil a realizarlo. Correcto, sí, por lo general, digamos, el profesional que tome, el ingeniero civil maneja muy bien estos números, que es una cuestión de experiencia, o sea, que hay una gama de experiencia, conocimiento de la zona, y más o menos hurgar cómo andan los acabados de acuerdo a lo que usted me ha transmitido. Correcto. O sea, si usted quiere, qué sé yo, por decir algo, unos inodoros que sean de fluxómetro, entonces ya sabemos que la canalización para alimentar esos fluxómetros tiene que ser de un tipo, ¿verdad? Pero si eso tal vez no es importante, por supuesto que eso usted no lo sabe, eso lo tiene que ir guiando el profesional. Claro.
El profesional tiene que decirle, mire, pero ¿qué es de fluxómetro? Mire, es este tipo de inodoro que es por lo general industrial, es más asequible a los empleados, mientras que en una casa no. En una casa podría ser que requiera un fluxómetro que a la vez sea bidet, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso lo tiene que ir guiando y lo tiene que ir transmitiendo. Estas son reuniones que se dan entre el profesional y el cliente. Y ojo, si es una planta, tienen que involucrar también a los colaboradores, porque muchas veces el dueño del proyecto no sabe realmente si el operador, por decir algo, si es un técnico, va a requerir que la puerta sea de tal dimensión, porque él sabe que puede traer un equipo, o que tiene que tener ser de acero, o ser de doble vía. Él tiene que involucrar eso, ¿verdad? Una vez que se haga el presupuesto detallado, sí se aprueba. El presupuesto detallado, pero no desglosado, o sea, es un presupuesto siempre por área, porque todavía no tenemos planos. Entonces se pasaría a la etapa de proyecto, que ahí es donde se hacen los planos. Okay. Se hacen los planos primeramente los arquitectónicos. Después de que se hacen los planos arquitectónicos, estos Perdone que le interrumpa. Claro. Este anteproyecto se cobra, ¿verdad? Este anteproyecto se cobra y se presenta a la APC, al CEFIA. Ellos tienen que verlo, tienen que aprobarlo. Hay un contrato ahí entre el profesional y el cliente. Y porque también el CEFIA va a emitir su criterio. Okay. Pero ahí ya se puede avanzar, digamos, con los planos de construcción, que son planos constructivos, tienen que ser planos detallados absolutamente. Como digo, los primeros son, por lo general, los arquitectónicos. Esos son los que van a ver la distribución, la comodidad, el confort y la estética que la persona quiere. Okay. Y a partir de ahí, solo cuando se terminan esos, se distribuye entre el estructural, el electromecánico, sistemas especiales, obra exterior, para que todos converjan exactamente a lo mismo sobre el plano arquitectónico. Okay. Porque muchas veces, por avanzar, se hace el plano, bueno, ahora probablemente vamos a hablar más adelante de los errores que se pueden cometer, y ese es muy típico, ¿verdad? Que se avanzan con todos los planos y resulta que hay un cambio en el arquitectónico y entonces hay que cambiarlos todos. Okay. Pero bueno, ese es ya la parte final, digamos, del proyecto, que ahora esa sí termina con un presupuesto totalmente desglosado y detallado de la obra. Ya este presupuesto sí tiene que especificar, qué sé yo, cerrajería, grifería, losa sanitaria, lámparas. O sea, ya ahí sí viene un detallado desglose por cuarto, por habitación o por compartimento de lo que el cliente quiere. Siempre es obligado de la persona que yo contrato, sea una empresa constructora o tal vez un profesional independiente, siempre es obligado que me dé ese presupuesto detallado. Es lo ideal. A mí, Néstor, honestamente a mí me llama la atención que muchas veces esto se obvia. Sí, no se quiere, no se quiere dar, o no sé por qué razón, cuando esto es la parte para mí fundamental, ¿verdad? Es importantísimo. Porque un cliente debería saber cuánto me va a costar la obra al final, claro, ¿verdad? Para evitar lo que vos llamaste ahora al principio, esos dolores de cabeza, ¿verdad? Claro. Y es fatal, ¿verdad? Fatal, y es de lo que más se comenta, ¿verdad? Que sí, no entonces uno cuando está construyendo, sea la casa de habitación, sea un edificio, un local, uno debería exigirle, o por lo menos solicitarle de una forma simpática al profesional, regáleme o deme ese presupuesto detallado. Vamos a ver, yo diría, yo lo pongo así, yo digo que hay etapas que el cliente debe saber. El cliente debe ojalá que este tipo de programas son excelentes, porque a mí me parece que hay gente que tiene esa duda, ¿verdad? ¿Cuándo me van a dar un presupuesto? Claro, ¿Por qué no me lo dan, verdad? Sí.
pero las etapas hay que quemarlas. Por eso yo decía al principio que un proyecto no nace cuando usted mete la primera palada en el terreno o cuando mete el equipo a demoler. Eso ya es la parte final. Claro. Cuando el proyecto comienza, se tienen que ir quemando etapas. Y es increíble que en la mayoría de las veces el cliente no sabe cuánto, o sea, o tiene un número, ¿verdad? Global, sí. Tiene un número global y con eso se va. Y yo pongo siempre el ejemplo de si usted va a comprar un carro, usted escoge, si lo quiere con asientos de cuero, si lo quiere con airbags, si lo quiere con cámara atrás, usted escoge eso. Y eso precisamente es lo que le da la variación en el precio. Pues es lo mismo con la casa. La casa usted la va a escoger. La quiero con muebles, no la quiero con muebles. Puertas de aluminio y vidrio, ventanería de aluminio y vidrio que me impidan el ruido de la calle. O no, eso no me interesa. Por eso te decía que el profesional tiene que ir guiando a la persona para que diga, ay, mira, no había pensado en esto. Bueno, usted, ¿cómo se imagina? A usted le molesta el ruido de la calle, usted no quiere que se vea, usted quisiera, todo eso uno lo va ahí, es una etapa, es un camino muy bonito, ¿verdad? Que se ve digamos, con el cliente. Esto es Hágale Números. Esto es Hágale Números, presentado por Macici Asociados. Los órganos y tejidos salvan vidas. Las personas podemos ser héroes de vida. Cuando nuestras vidas se agoten, podemos dar más tiempo a otros. Salve 9 vidas. Converse con su familia su decisión y exprese su voluntad en el registro en línea. Sumar a todos y todas, la operación con la que nadie pierde. No hay actitudes y capacidades que correspondan a hombres y mujeres. La realidad es que todas las personas somos igualmente válidas y merecemos el mismo respeto. La igualdad de derechos y oportunidades es lo que deben de gozar todas las personas sin distinción. La equidad de género debe estar presente en todos los aspectos de la vida y así acabar con los estereotipos sociales y la discriminación, donde siempre triunfen los derechos humanos. La desigualdad es una práctica del patriarcado. El patriarcado está en tu mente. Atrévete al cambio. ¿Qué hacer después de una inundación? Verifique que toda su familia y amigos hayan logrado evacuar. En caso de necesitar ayuda, comuníquese con las autoridades. Revise las conexiones eléctricas y conexiones de gas antes de conectarlas. Participe en la limpieza y mejora de las zonas afectadas. Busque cómo puede ayudar. Cruz Roja Costarricense trabaja con las comunidades antes, durante y después de las emergencias. Tengo 20 años de vivir en el Cerro del Tablazo. Hace más de 2 años tengo el radio base para estar ayudando a la Comisión de Emergencias. Cuando hay mucho aumento de lluvias, paso el reporte, se pasa 3 veces al día. Trato de estar al tanto para lograr prevenir y ayudar también a la comunidad a evitar un posible desastre. ¡Juntos prevenimos mejor! Esto es Hágale Números.
Don Johnny, bueno, gracias. Seguimos conversando. Ahora estábamos conversando acerca de la importancia de ese presupuesto detallado, donde es importantísimo que el ingeniero o la persona a quien contratemos nos lo dé, porque eso marca incluso el alcance de dinero que uno vaya a tener, porque sin ese presupuesto no sabemos si vamos a poder terminar el proyecto o no, o si vamos a requerir, por ejemplo, cuando uno construye con financiamiento, si es que vamos a requerir un financiamiento extraordinario o un aporte de capital extraordinario a lo que habíamos pensado, ¿verdad? Y luego otro que a mí me pasó con las oficinas que tenemos en Curridabat fue que al final, por un presupuesto mal realizado, la empresa constructora que se contrató dejó botada la obra, ¿verdad? O sea, también pues parte de nosotros fue que fuimos dándole dineros por avances. Ellos en algún momento nos dicen, deme un poco más de dinero que el avance programado, pero por un mal presupuesto de ellos, prácticamente nos dejaron al 60% la obra y se fueron. Es decir, la plata que yo les debía a ellos no me alcanzaba o nunca me hubieran alcanzado para terminar la obra, ¿verdad? Lógicamente ahí fallamos nosotros, tal vez por darles un avance de dinero inadecuado o que no estaba dentro del contrato, y ellos tampoco, por un mal presupuesto, simplemente dejan botada la obra, que eso es muy normal, ¿verdad? O sea, yo lo viví. Yo luego tuve que ir detrás de ingenieros eléctricos para meter la cometida eléctrica, que hacer toda la parte de conexión de aguas negras. Sí. Es triste y uno, no, yo al menos no me explico cómo es que pasa tanto esto, ¿verdad? Porque eso que estás contando, yo creo que todos aquí lo hemos escuchado miles de veces, ¿verdad? Pero miles de veces, y uno dice, ¿por qué no se da? Y yo creo que la gente no quema las etapas, ¿verdad? Okay. Porque estamos hablando de presupuesto, pero es que el presupuesto ya vemos que llega a una parte final, o sea, cuando ya están los planos, es cuando se puede hacer ese presupuesto desglosado. Ahora, hay que entender qué es un presupuesto desglosado y detallado, claro. Porque yo lo pongo de esta forma. Usted en una obra va a tener obras provisionales, obras que no se van a incorporar al término de la obra, es decir, se hicieron y se deshicieron al final, pero hacen falta y tienen su costo. Hay obras preliminares, okay. Preparar el terreno, demolición, cercar la zona, eso hay que hacerlo. Hay cosas que quedará ahí metida a la obra, pero hay otras que no. Después viene la obra gris, que ya es muy conocido de todo mundo. Ya la obra gris, estamos hablando de zanjas, losas, columnas, vigas, fundaciones, paredes, entrepisos, escaleras. Yo digo, imagínense la obra llegarla hasta la cubierta y de ahí comience a vestirla. Ahí son los acabados. Okay. De ahí para abajo comience a vestirla. Cielos, precintas, cornisas, los repellos deberían ir antes, pero enchapes, pisos, ventanas, ya todo esto es parte de lo que es vestir la obra. Okay. En medio de esas dos se dan las obras electromecánicas. Toda la canalización se tiene que ir haciendo en ese momento. Todo es interdisciplinario y multidisciplinario. Se tienen que estar entrelazando. Alguien tiene que estar coordinando eso. Entonces vean qué interesante. Cuando usted hace un presupuesto desglosado, está marcando la planificación y está marcando la programación. Okay. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Si acabo de decir, bueno, la obra provisional es lo que empieza, esas son las primeras actividades que vamos a tener. Claro. Y yo, como profesional, le va a tener que decir al cliente, mire, vamos a pasar un mes, 15 días, una semana haciendo eso. Entonces, si usted sabe eso, usted llega a la obra y dice, mira qué raro, no han levantado la primera pared, no han hecho la primera zanja. Pero entonces
bueno, no, reunámonos, vea, aquí estaba la programación, decía que nosotros en este tiempo íbamos a estar haciendo las obras provisionales. Don Johnny, es importante que el cliente, el que contrata, esté en una permanente comunicación con el ingeniero. Claro. Para mí, mínimo, debe realizarse una reunión semanal, mínimo, donde se haga un recorrido, se vea la planificación, se vea la programación, se vean planos de taller. Los planos de taller ya son los que especifican la construcción del plano constructivo. O sea, ya ahí es donde le va a decir el profesional, le va a decir al maestro de obras, mire, yo quiero que esto lo haga así. ¿Por qué es importante eso? Porque tiene que haber una comunicación entre la oficina que compra el material y el proyecto que ejecuta la obra. Porque si en la obra se ejecuta el proyecto, por decir algo, llegaron 1000 varillas y el maestro de obras decidió que él iba a empezar a hacer las vigas del segundo nivel porque le quedaba muy fácil. Y resulta que en ese primer paquete no estaba contemplado eso, entonces le va a hacer falta. Tiene que haber una estrecha comunicación entre la oficina, los pedidos y la obra. Y eso se tiene que estar dando cuenta el cliente. Él tiene que ir y ver el proyecto y decir, mire, sí vamos a tiempo. O tuvimos un atraso, puede ser que haya un atraso, pero hay que decirlo. Mire, tuvimos un atraso porque se enfermó esto, lo que acabamos de pasar del COVID. A mí me pasó que toda una cuadrilla de los armadores se enfermaron de COVID. Y entonces había que atacar ese asunto. Pero había que decirlo. Mire, probablemente nos vamos a atrasar, pero aquí hay un plan de contingencia para precisamente adelantar ese asunto. Porque a mí me interesa, a mí no me interesa que la obra se me atrase. Claro. Entonces, esa comunicación tiene que existir, pero no para que, mira, vamos, demos una vuelta y, ¿ves? No es como están zanjeando. No. Esa zanja está aquí. Ve, este es el programa. Ahí es donde vamos a estar haciendo las fundaciones tipo A. Y aquí se están construyendo las otras. Esa comunicación es esencial que el cliente la tenga. Porque cuando viene el cobro, entonces se le va a cobrar una tabla de avance y le va a decir, mire, yo le cobro por el 50% de las fundaciones. Y el cliente ya va a saber, mira, sí, las fundaciones, claro, sí, ya vi que estas las colaron y aquellas las estaban haciendo, y por eso es el 50%. Y si no, puede preguntar. Pero es más fácil hablar con él cuando él ha estado en control metido ahí en la obra, que no si está en la oficina y llega y le cobra el profesional y dice, mira, y yo no sé, ya hicieron las fundaciones. Don Johnny, ¿y qué es más, qué se recomienda más hacer? Contratar un ingeniero por aparte, más una constructora. ¿Cuál es el modelo que usted recomienda? No, definitivamente yo soy partidario de la llave en mano. O sea, todo, hacerlo en, digamos, y si no, si el cliente llega y dice, no, mire, es que yo tengo un arquitecto que él fue el que me va a hacer, bueno, deje que yo lo maneje. ¿Por qué? Porque es más fácil tener una sola orden que direccione la obra, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando ya de construcción, pero antes de la construcción, antes de meter la primera palada, es importante que ya hemos estado hablando de él, programar. ¿Cómo se hace esa programación? A partir del desglose de presupuesto, es más fácil poner en un project, en una línea de barras, en un Gantt, en lo que sea, pero que diga, esto lo vamos a ir haciendo cronológicamente aquí en el tiempo. Esto nos podría llevar entonces a hablar acerca de los errores más comunes que se cometen a la hora de construir. Claro, porque hay de todo. Digamos, si nos estamos brincando etapas, por decir algo, si no hay una programación, o si la programación se presentó nada más como un requisito, entonces
¿cómo el cliente se va a dar cuenta si en realidad está atrasado o no está atrasado? ¿Comprende? Usted llega y ve zanjas, y ve concreto, y ve paredes, pero ¿deberían estar esas paredes a esa altura? Claro. ¿O deberían estar más avanzados? Eso lo único, entonces el primer error es brincarse etapas. Okay. Ese es el primer error. La persona no tiene cómo saber en qué estado está la construcción o está el proyecto. Ese es el primer error. Podemos enumerar un montón. El segundo, contratar por aparte y no tener ni la información ni los medios cómo coordinar un proceso que es difícil. Okay. Yo digo que la construcción es tal vez el proceso más complicado de llevar. Como decía anteriormente, es multidisciplinario, porque dependemos de profesionales en arquitectura, ingeniería civil, ingeniería eléctrica, dependemos de ahora de seguridad ocupacional. Es importantísimo establecer zonas de riesgo y hacer un ambiente seguro para todos los trabajadores, para el recurso humano. Pero también dependemos de un maestro de obras como de un peón que hace la limpieza. Yo creo que dentro de los errores, como usted decía, hay muchos. Los vamos a seguir comentando después de esta importantísima pauta. Maciz y Asociados, contadores y consultores a su servicio desde 1984. Ofrecemos servicios de contabilidad financiera y costos, asesoría y consultoría tributaria, certificaciones de ingresos y de estados financieros, auditoría externa y forense, outsourcing de planillas, certificaciones de precio ruinoso. Nos pueden escribir al WhatsApp 8409-8020 o al teléfono 2271-0011. Nos pueden escribir al correo electrónico info@macizcpa.com. También nos pueden ver por Facebook Live, Instagram y el canal YouTube Hágale Números. Esto es Hágale Números, presentado por Maciz y Asociados. Seguimos con los errores, don Johnny. Hay muchos errores. Por ejemplo, yo lo viví ahora con una construcción que hizo un familiar mío, donde ni siquiera hubo un contrato, ¿verdad? No hubo un contrato, no hubo un presupuesto desglosado, aunque más o menos le dijeron vale 120 millones, ¿verdad? Entonces, pero uno también como cliente tiene que reclamar esos derechos, pero uno ni los conoce. Entonces, tal vez cuéntanos la importancia del contrato, la importancia de las programaciones, del control sobre la construcción. Mire, yo digo que el contrato es marcar la cancha. Claro. O sea, si usted tiene reglas claras de qué puede y qué debe hacer cada uno, no solo el constructor, sino que también el cliente, va a ahorrar muchos problemas. Claro. Porque se van a presentar situaciones, por decir algo, que es muy dado en este país. El suelo falló, hay una bolsa, lo que nosotros llamamos relleno, que no da la capacidad de soporte requerida o que nosotros tenemos diseñado. Hay que hacer algo. Si en un contrato está claramente definido qué pasa en ese caso, no hay que hacer más que seguir la regla. Claro. Entonces, si la regla está clara, ahí no debe haber mayor problema. Eso es uno. La programación, pues ya hemos hablado algo, ¿verdad? Si no hay programación, el cliente no sabe en qué punto está. Si no hay planificación, entonces se da un error muy típico. Por decir algo,
se le llega y se le dice al cliente, mire, necesitamos las cerraduras. Y entonces el cliente necesita tiempo para ver si esto no se ha definido. Estoy hablando si no se ha definido. Si ya obviamente hay un presupuesto desglosado, ¿verdad? Entonces ahí, pero si no hay planificación, está el presupuesto desglosado, pero no hay planificación, resulta que las cerraduras que usted quería vienen de Miami, de Chicago o vienen de Francia, no sé, donde sea, ¿verdad? Sí. Pero no se planificó el tiempo de entrega de esas cerraduras, ahí vas a tener un atraso. Y si no cerrás las puertas, no puedes poner la losa sanitaria. Entonces, eso, si se tipifica en un contrato, en la regla, entonces usted como constructor, o si el cliente atrasó la decisión, ¿verdad? O plata de por medio, entonces cada quien tiene que asumir lo que está estipulado ahí. Otro error, no se define la forma de pago. Entonces puede haber un atraso de parte del cliente si el cliente no tiene claro cuánto le cuesta la obra. De nuevo, recalco lo importante del presupuesto y del flujo de caja, de la planificación. Entonces, si no tiene claro, viene, le cobra y dice, no tengo plata. ¿Qué se hace en ese caso? Tiene que estar ahí. Si hay un atraso ahí, ¿quién va a ser el responsable por pagar eso? Desembolsos, adelantos. ¿Cómo se van a manejar los adelantos? ¿Cómo se van a manejar los subcontratos? No es que se le esté diciendo al cliente que él lo tiene que definir, se le tiene que decir cómo lo voy a hacer. Y si eso involucra pagos, se lo tiene que decir, mire, aquí va a haber un flujo importante porque yo necesito dar esos adelantos. No, por eso usted decía que es mejor contratar, sea para la construcción de una casa de habitación, de locales comerciales, de un edificio, llave en mano. Claro. Porque muchos de esos problemas es usted como contratista quien los va a asumir. A mí me va a comunicar las fases del avance o de la obra, pero usted es quien se va a comer, como decimos nosotros en Costa Rica, la bronca. Claro. ¿Verdad? Típico, ese error es típico. Mira, yo te consigo todo, y resulta que él no tiene los tiempos de entrega. Entonces, ya cuando se ocupan las cosas, mira, no, ya lo voy a pedir, no, ¿ya para qué? Ya se atrasó, pero tiene que estar claramente definido a dónde está. Y muy importante, ahora me acabas de aclarar un punto también, que cuando se contratan por aparte, en los diferentes oficios o actividades, entonces es típico de echarle la culpa al otro. Porque en construcción, yo digo siempre, uno empuja al otro, sí. ¿Verdad? Uno depende del otro, ¿verdad? Entonces yo no puedo trabajar porque no me ha dado campo, ¿verdad? Y ya está, se lavaron las manos y el pobre cliente no sabe ni qué hacer. Bueno, yo tengo una historia también de un cliente que construye un pequeño edificio, ¿verdad? No hay donde luego, ¿cómo se llama? Hacer rutas, y el ingeniero le dice, ya terminamos, pero no sé en qué momento nadie se dio cuenta, bueno, eso me imagino que era el ingeniero, que ahí no había aguas negras, era con tanque séptico, y no hicieron el tanque séptico, ¿verdad? O sea, y el ingeniero, yo lo escuché diciéndole, pero eso se conecta a la red de aguas negras. Mire, no, es que aquí esta zona no tiene aguas negras. Eso, ¿dónde lo vimos ahora? Que lo explicamos en la viabilidad, ¿verdad? Cuando Correcto. Estábamos viendo los servicios. Entonces, ahí se le puede decir al cliente. Y además del estudio de suelos, porque, ¿qué pasa? Está bien, un tanque séptico, pero si el terreno no es apto, si tenemos una arcilla expansiva, donde no sirve el drenaje, que es un tanque séptico, depende del drenaje. Entonces lo que hay que hacer es una planta de tratamiento, sí, pero estaba estimado dentro del costo una planta de tratamiento. ¿Comprendes? Hay muchas cosas que si no se quemaran las etapas, ¿verdad? Ahí es donde se van a presentar los errores, y por eso es que le pusimos a esto construir sin errores, no porque no se presenten, sino porque usted se adelanta a ellos. Claro. Y cuando usted puede preverlos,
puede ser que el proyecto no se haga, pero no se hace desde que está en el papel. Bueno, y por eso es fundamental contratar una empresa que te asegure calidad y garantía, porque yo me acuerdo que con este cliente, a ese ingeniero que se contrató, no lo encontramos ni con la OIJ, ¿verdad? O sea, no se encuentra. Qué triste. ¿Verdad? Entonces, bueno, ahí se tuvo que hacer todo un trabajo de excavación incluso, y de eliminación de algunas paredes, carísimo, ¿verdad? Yo creo que ese trabajo salió más caro que la mitad del edificio, ¿verdad? Entonces, contratar un ingeniero civil o una constructora, una empresa constructora responsable, que haya dado, uno pueda llamar a otros trabajos, ¿verdad? Con garantía, que aseguren eso, es muy importante, porque en la construcción, yo creo que en Costa Rica mucha gente dice yo soy constructor, pero yo doy garantía de la construcción, es difícil. Sí, por eso hace rato decíamos que era multidisciplinaria e interdisciplinaria. Mire, la logística, los costos indirectos, son errores típicos, o sea, hay, vea qué curioso, logística, ya están los planos, ya está el presupuesto hecho, pero resulta que las vías de acceso al proyecto son complicadas. ¿Y qué es la complicación? No hay una vía buena y los vecinos no aceptan que entre ahí equipo pesado. Y eso va a tener un costo. Claro. Entonces eso es logística. O sea, el profesional tiene que irse y estudiar la zona. Y decir, bueno, aquí yo no voy a poder meter equipo pesado. Entonces va y le pregunta a un vecino, mira, si hay un proyecto aquí, y te lo dicen, no, aquí nosotros no permitimos, aquí hay un comité que sí. Entonces, venga, tenemos que ver cómo o metemos lastre a la calle o hacemos un contrato con ellos antes de que pase para decirles, mire, nosotros le vamos a arreglar, nosotros nos comprometemos a eso. Pero va a tener un costo, pero hay que decírselo antes de empezar. Entonces, eso es logística. Costos indirectos. Los costos indirectos es típico que los dejen perdidos. Es típico dejarlos perdidos. O sea, vieron lo que es materiales, mano de obra, equipos, subcontratos. Y los costos indirectos, cargas sociales, vigilancia, seguridad privada, pólizas de responsabilidad civil. Y resulta que llegó el que pinta la estructura, todo ese sumo se fue, pintó carros, y se vienen 10, 15 personas a reclamar porque los carros están pintados. Eso se puede prever. Claro. En una póliza. Pero la dejan perdida, ¿verdad? Entonces ve la cantidad de errores que hemos mencionado, pero todos se podrían meter ahí, como encauzarlos, ¿verdad? Como tenerlos ahí y decir, bueno, ¿y si nos pasa esto? Claro. ¿Cómo lo vamos a cubrir? Esa prevención la da el ingeniero o quien contratemos, la empresa constructora. Yo hice una casa allá por la zona de la Unión de Cartago, ¿verdad? Era con subidita y muy bonita la casita, la hicimos bien bonita, ¿verdad? Pero la entrada, teníamos un poste. O sea, el poste nos estaba evitando entrar o donde se diseñó la entrada, estaba el poste. O sea, siempre estuvo ahí, ¿verdad? Yo medio lo vi, pero yo me imaginé que lo iban a sortear. Al final tuvimos que solicitarle a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz que quitara o que lo moviera. Y eso fue carísimo. Además de hablar casi con el presidente del presidente de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, lo pudieron correr, ¿verdad? Pero eso lo pagué yo. Yo tuve que pagar el traslado, ¿verdad? Incluso del poste y de todos los cables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Yo siempre hice la broma con los vecinos porque gracias a mí tienen como 3 postes nuevos y tensados muy bien,
los cables de la zona, ¿verdad? Sí. Pero bueno, eso fue muy caro y pienso yo que el profesional responsable, el arquitecto, debió haber tenido eso entre los costos indirectos. Claro. Y haberlo mencionado del inicio, no al final cuando yo estoy ya sin un 5 y me dice que pagar 3 millones de la relocalización del poste. Eso es logística. Mire, logística, aunque ustedes no me lo crean, muchas veces los vecinos pueden ser un problema. Y son un problema. Porque no quieren esa construcción. Mire, le van a reclamar hasta porque está más alta y me tapó la vista. Y entonces van a llamar a la municipalidad y la municipalidad va a venir y va a parar la obra. Eso es logística. Y usted se tiene que ir, el profesional se va y conversa, ¿verdad? Y una vez, si le dicen, mire, usted no va a hacer nada aquí, ya de una vez aquí va a haber problemas, ¿verdad? El campo en la obra. ¿Dónde se ponen las instalaciones provisionales? ¿Dónde se pone la bodega, el comedor, los sanitarios para que la gente utilice? Si no hay campo, hay que ver de dónde se toma. Claro, sí, todos estos son, aquí podríamos hablar, incluso el tema es muy rico para decir todos los problemas que nos podríamos enfrentar al construir, pero estamos tratando de decirle a la gente por lo menos en qué cuidarse. Un anteproyecto, planos constructivos, conversarlo antes, tener un presupuesto de obra, tener los permisos adecuados, contratar una empresa constructora que se responsabilice desde la A hasta la Z para que sea un proyecto exitoso. Yo realmente, excepto con lo del poste, a mí me fue bastante bien con la construcción de mi casa de habitación, que incluso me acuerdo un consejo que me dio un arquitecto de los muy señores que me dijo: ¿quiere llevar usted al éxito su construcción? No le haga cambios después de aprobado el anteproyecto. Esos cambios son carísimos, ¿verdad? Bueno, así se hizo. Yo no hice cambios después del anteproyecto, ya no se hicieron cambios de nada, ¿verdad? Porque esos cambios, bueno, eran costosos. Don Johnny, en palabras breves, ¿nos puede resumir qué se debe hacer para tener un proceso de construcción que no nos deje sin dinero, que es algo normal, llenos de estrés, que es algo totalmente más normal, y que sea una buena experiencia? Sí, vamos a ver, la construcción es muy linda, para muchos es el proyecto de la vida y se debe disfrutar. O sea, no hay nada más lindo. Yo digo que nosotros, el eslogan de Constructora Navijo es construir es un arte. Y yo les digo, miren, cualquier obra de construcción la gente se para a verla. Cualquier obra, ¿verdad? Excepto, bueno, también cuando son mal hechas, ¿verdad? La gente se para a verla y a criticarla, ¿verdad? Correcto. Pero entonces siempre la gente le va a llamar la atención. Y entonces hay que disfrutarla. Ese es un proceso muy lindo. Yo diría, no quemar etapas. Hay 3 etapas fundamentales que ya hemos hablado. El anteproyecto, ir viendo todo eso, la viabilidad, la factibilidad, el proyecto, los planos. En todo tiene que haber un presupuesto, hasta llegar al presupuesto desglosado. La segunda etapa, el proyecto. La segunda etapa es el proyecto, donde ya empiezan los planos constructivos hasta llegar a los permisos de construcción. La tercera etapa, la construcción, que empieza no con la ejecución de la obra, sino que empieza con el contrato, la planificación, la programación, la tabla de pagos, el flujo de caja. Cuando todo eso está definido, comience con la obra gris, obras provisionales, obra gris, acabados, hasta llegar a la puesta en marcha. La puesta en marcha es esencial. ¿Por qué? Primero, porque ahí se va a hacer un recorrido con el cliente, un punch list, lo que nosotros llamamos el punch list, donde el cliente va a ir viendo todo lo que le parece que se debe mejorar. Eso tiene que estar dentro del contrato. ¿Qué tiempo se requiere para hacer eso? Cuando se hace el punch list, también se pone en marcha el equipo que se haya comprado. Y ojo, estoy hablando de que puede ser que
que ya hay equipo que no se puede hacer, no se puede comprar, pero sí se tiene que ver dimensiones. Y entregar al final planos al bill y manuales y garantías. Bueno, muchas gracias, don Johnny, por acompañarnos el día de hoy en Hágale Números. Realmente tenemos que hacerle números cuando contratamos un profesional, una empresa constructora. Ya escuchamos que el consejo es llave en mano, construir con una persona que le dé garantía, que le dé consejo, que le dé esa asesoría profesional que se necesita. Muchas gracias por acompañarnos este lunes. Los esperamos el próximo lunes a las 7 aquí en Radio Costa Rica. Gracias. Esto fue Hágale Números con Néstor Macís. Para comunicarse con Macís y Asociados, escríbanos a info@maciscpa.com.